paquete varicial. Y si nos dice es grado 1B, es un sangrado activo, pero está escurriendo la sangre. Le llaman babeante o le llaman también sangrado en capa. ¿Y qué importancia tiene que nos digan qué grado es? Bueno, es importante porque la posibilidad de que este paciente vuelva a sangrar en la clasificación 1A y 1B es que entre 80 a 100% pueden volver a sangrar. Entonces es muy importante que si el endoscopista ve estos grados, actúe y cohíba el sangrado. En ese momento la endoscopía ya va a ser terapéutica. Luego, si nos reporta grado 2A, significa que es un vaso que se ve, pero ya no sangra. Se ve el vasito, se ve ahí la punta del vaso, pero ya no está sangrando en ese momento, pero la posibilidad de que vuelva a sangrar es la mitad o hasta el 80%. Entonces ahí el endoscopista también debe de hacer lo posible por que ese vaso ya no vaya a sangrar. En el grado 2B, vio un coágulo rojo, es decir, localiza el lugar que sangró y ahí hay un coágulo. Entonces, también allí, a veces el endoscopista dice, bueno, voy a dejar ese coágulo, no lo voy a mover, porque a veces removiéndolo, por ejemplo, le lava y le aspira, pues a veces removiéndolo, esa zona vuelve a sangrar. Aquí la posibilidad de recidiva es 20 a 30%. Y ya él, dependiendo de su experiencia, pues ya sabrá si interviene o deja hacia el paciente y le da un tratamiento médico. En el grado 2C también encontró coágulo o mancha, pero ya es oscuro, ya es un coágulo que ya se está organizando y entonces pues ya ahí no, pues ya seguramente lo va a dejar, nada más la endoscopía va a ser diagnóstica y la posibilidad de recidiva pues es muy baja, es de 5 a 10%. Y en el grado 3, pues ya es un fondo fibrinoso, a lo mejor ya es un coágulo que ya se organizó, ya se ve algo ahí blanquecino, amarillento, y entonces pues tampoco tiene caso ahí que le vaya a mover, ¿verdad? Porque ya al intervenir puede ocasionar que vuelva a sangrar y la recidiva pues es todavía menor, de 1 a 2%. Y vean, esto que les estoy mostrando aquí es un paquete varicial. Aquí vean el chipotito, es como las varices de las piernas. Entonces aquí, este es un sangrado en jet. Aquí el endoscopista seguramente lo va a clasificar como un grado 1A. Y en ese momento el endoscopista o inyecta alguna sustancia que detenga ese sangrado o a veces le va a poner una liga a ese paquete varicial y dejará de sangrar. Bien, hay otros, les decía, otros imágenes que puede ver el médico. Por ejemplo, en el grado 1B, la mucosa está escurriendo, digamos, está sangrando en capa porque no es un solo punto. Aquí es un solo punto el que está sangrando. Pero cuando es un sangrado en capa, pues un área importante del estómago está sangrando, pero en poca cantidad, pero se ve sobre el moco, se ve cómo está escurriendo la sangre. Y bueno, ya en nosotros, bueno, ya se ven los coágulos y etcétera, y ya el médico decidirá qué cosa es lo que va a hacer. Entonces, esto es el síndrome de hemorragia digestiva superior, las causas, las manifestaciones clínicas y la clasificación de Forrest. ¿Tienen dudas sobre esto? No, doctora. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de síndromes que solamente se van a dar en pacientes que tienen estómago operado. En estómago íntegro no se presentan. Entonces, vean, les voy a mostrar las imágenes de abajo. Vean, hay ocasiones en que un paciente tiene úlcera péptica, gástrica, por ejemplo,
o tal vez una neoplasia en el antro y se le hace cirugía. Pero esta cirugía ya, por ejemplo, en el caso de la úlcera péptica, son cada vez menos frecuentes, son más bien ya raras que se... Pero puede ser que al paciente, vean, le hicieron la extirpación del antro. Tal vez ahí estaba un proceso de fibrosis o una neoplasia. Le quitaron un pedazo y entonces pueden hacer una anastomosis. Anastomosis, acuérdense que es suturar un extremo con el otro. Entonces aquí quedó una zona abierta en el estómago y otra en el duodeno. Entonces lo que hacen es hacer la anastomosis. Esta anastomosis se le llama Billroth 1. Y hay otros casos en que el duodeno está muy fijo, no se puede mover para acercarlo al muñón gástrico. Entonces el duodeno se deja en su lugar y se utiliza un asa de yeyuno y se hace una anastomosis así, para que cuando el paciente coma, el alimento pueda pasar hacia el yeyuno y en este caso, pues hacia el duodeno. Como quiera que sea, el paciente, una vez que se le hace este tipo de cirugía, ya no tiene, y desde luego eso afecta de manera importante el proceso de digestión, porque recuerden que el píloro regula la velocidad de vaciamiento del estómago. Entonces, ¿qué va a pasar si ya no hay píloro? Pues sobre todo en esta de tipo Billroth 2. El alimento llega, pero si esta boca anastomótica es amplia, va a haber un vaciamiento rápido del contenido, vean. Entonces, a esto se le llama síndrome de dumping o de vaciamiento gástrico acelerado, porque se vació rápido el estómago. ¿Qué consecuencia trae el que el vacíe rápidamente hacia el estómago? Fíjense, cuando hay píloro y el contenido del estómago va pasando poco a poco, ese alimento al pasar al duodeno, imagínense que aquí no está la cirugía, sino que el alimento atravesó un píloro y va pasando aquí. Entonces, al ir pasando el alimento, la mucosa desde el duodeno, yeyuno, a veces también en el ilion, empieza a secretar agua que va a hacer que el que está pasando del estómago al duodeno se haga isoosmolar al plasma. Pero, ¿qué pasa si el alimento entra rápidamente, se vacía rápido del estómago al yeyuno? Pues entonces aquí hay una carga hiperosmolar intensa y la cantidad de agua que tiene que secretar la mucosa ya desde ese nivel del yeyuno, pues es mayor cantidad y de manera rápida, porque está pasando rápido ese alimento. Pero esa agua, ¿de dónde creen que proviene? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí o no? Contésteme porque perdemos tiempo. ¿Del estómago, doctora? No, el agua proviene del torrente circulatorio. Está saliendo a través de la mucosa. Entonces, esta agua que habitualmente pasa paulatinamente es del torrente circulatorio. Y no tenemos ningún problema cuando el estómago vacía normal. Pero, ¿qué va a pasar cuando el agua tenga que vaciar? Esta va a salir del torrente circulatorio y ¿qué va a sentir esa persona? Pues en ese momento postprandial, lo que puede pasar, vean, este síndrome de vaciamiento gástrico o de dumping sucede en 5 a 10% de los pacientes que se les ha sometido a cirugía, sobre todo cuando hay una reconstrucción más bien de tipo Billroth 2. También lo puede haber en la Billroth 1, pero pues como la luz del duodeno es menos grande, sucede un poquito menos. Entonces la molestia que va a tener el paciente sucede
15 a 30 minutos después de que ingirió alimento. Y se está vaciando el alimento y el asa de intestino, el yeyuno o del duodeno, se dilata y entonces el paciente tiene dolor y sensación de distensión en epigastrio o en mesogastrio. Rápido siente esa distensión del asa y luego, como les digo, el agua la está perdiendo del torrente circulatorio, entonces este paciente empieza a tener datos de hipotensión arterial. Va a tener taquicardia, tiene lipotimia, palidez, foresis, empieza a sudar frío. Claro, no va a ser tan grave como si el paciente tuviera una hemorragia aguda. Aquí está perdiendo líquido, no está perdiendo elementos de la sangre, no está perdiendo glóbulos rojos, blancos ni nada, es solamente agua. Entonces, el paciente, aparte del dolor, la molestia que está sintiendo, son estos datos de hipotensión. Y bueno, aquí el cirujano pues tiene que ver la manera, el vaciamiento no sea tan rápido, que el paciente tome una dieta a lo mejor un poco más densa, o a veces tienen que reconstruir esta cirugía para que no tenga esta boca tan amplia y hacerle otra reconstrucción que aquí no la tengo, pero le llaman en Y, donde cortan aquí y esta asa de yeyuno se anastomosa acá y bueno, le hacen de diversa manera o le hacen una, etcétera. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que en este paciente que ha tenido una cirugía puede tener este síndrome de dumping o de vaciamiento gástrico. Otra síndrome que podría haber es el de asa ciega o aferente. Por ejemplo, vean aquí, en este paciente, como les dije, puede vaciarse rápido el alimento, pero otra cosa que puede pasar es que estas asas, estas anastomosis, se hacen antiperistálticas. Fíjense, el peristámago viene así, llevando el alimento hacia el duodeno, y el peristaltismo del duodeno es así. Entonces se supone que haciendo esta anastomosis antiperistáltica, pues el alimento tiene que irse hacia esta asa distal. Pero a veces no sucede así. A veces parte del alimento viene hacia esta asa, que es una asa ciega, porque aquí está cerrado. Entonces, este alimento que queda aquí en el asa ciega o aferente es un alimento que va a tardar más tiempo en que el peristaltismo la vaya a regresar a donde debe. Entonces, estos pacientes también van a tener problema porque tienen dolor epigástrico postprandial, porque se distiende esta asa, cuando el alimento regresa acá, el asa se distiende y también le va a dar dolor al paciente. Ese dolor igual es media hora, una hora después de que el paciente ha tomado alimento o antes, ¿verdad? Pero además puede ser que tenga vómito. El vómito es del alimento que acaba de comer y como allí en el duodeno hay bilis, se secreta bilis, pues puede ser que el alimento vaya junto con contenido biliar. Eso es en el momento en que el paciente está teniendo la molestiación. Pero si este alimento queda algún tiempo retenido aquí, que no vaya a ser transportado, digamos, de manera rápida hacia el asa distal, pues otra cosa que puede pasar, porque allí hay bacterias, recuerden la flora bacteriana, puede sobrepoblarse de bacterias y entonces el paciente pues ahora tiene un proceso infeccioso y puede haber diarrea crónica y además puede tener datos de desnutrición, que después vamos a ver por qué se dan estos, pero el paciente puede tener esto, no es un problema tan
¿cómo le diré? Tan angustioso en el caso del vaciamiento acelerado, pero también este paciente puede tener problemas y también a veces es necesario reconstruir esa cirugía que le hicieron, esas anastomosis, para que el paciente no vaya a tener este problema. Bien, ¿tienen alguna duda? Estos iremos viendo, por ejemplo, iremos viendo casos, ¿verdad? Dependiendo de la